Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Clúster Industrial. Bienvenido, estimado público, a otro capítulo más del podcast Tu Enlace en la Industria de Clúster Industrial. Soy Martín García López y hoy conversaré con Gregorio Vázquez, director comercial de Drip Capital México, sobre la importancia de las exportaciones virtuales en el sector automotriz. Hola Gregorio, un gusto que estés aquí con nosotros. Hola Martín, al contrario, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Bueno, Gregorio, ahora sí que tú eres el experto, así que creo que de entrada me gustaría que nos dijeras, ¿no? ¿Qué es una exportación virtual y pues cuál es la diferencia con una exportación tradicional? Claro, una exportación virtual es un esquema dado para aquellas empresas que son proveedoras en México de compañías maquiladoras o ensambladoras. Existe un programa llamado IMEX, bajo el cual ciertas empresas pueden hacer o tener ciertas ventajas fiscales para producir, ensamblar o maquilar en México y posteriormente exportar el producto terminado, hablando de principalmente el sector automotriz o electrónico, que son las principales usuarias, digamos, de este esquema o programa, ¿no? Por producto terminado puede ser alguna pantalla, algún celular, algún vehículo terminado, algún motor, cualquier producto terminado que se exporte fuera de México, pues entraría, digamos, en este programa bajo estas industrias. La exportación virtual permite a los proveedores en México de este tipo de ensambladoras el poderles vender con condiciones preferenciales en cuestiones fiscales. Se considera una exportación al ser, digamos, un proveedor de esta empresa que va a manufacturar con ese producto y posteriormente lo va a exportar. Esto hace pues mucho más competitivo a la proveeduría local que a la proveeduría extranjera para las ensambladoras o maquiladoras que existen en nuestro país. La diferencia versus una exportación tradicional está o radica en que realmente el producto para esta empresa que utiliza este esquema no sale del país en primera instancia, sino que entregan aquí mismo, pues no sé, puede estar la empresa en San Luis Potosí, entregan la planta de la armadora en Puebla o en Querétaro o en Guadalajara, pero como posteriormente esa empresa ensambladora va a estar exportando, pues se puede considerar bajo este esquema. Una exportación tradicional es cuando una empresa que vende, produce o trabaja con algún tipo de bien lo envía de manera directa al exterior del país y para ello genera una operación de comercio exterior. En el caso de las operaciones virtuales, Martín, pues no sucede este intercambio o esta salida física del bien en una primera instancia, sino que ocurre después a través de un intermediario, que es esta ensambladora. Ok, entonces podríamos decir que o sea, la producción, los contactos, los proveedores, todo se queda meramente en México y cuando se construye la pieza y cuando se va a enviar es cuando podemos ya considerar como la exportación. Imagínate que tenemos un proveedor o un productor en México de tarjetas madre para computadoras, ¿no? Bueno, tarjetas madres para computadoras, televisiones o cualquier otro producto. Entonces, esta empresa que elabora este producto, supongamos que está en Guadalajara, le vende sus tarjetas a una empresa de pantallas planas, ¿no? Aquí para evitar algún tipo de publicidad o nombre, no las voy a decir, pero supongamos que le vende a una ensambladora estas tarjetas madre. Esta empresa recolecta o compra estos productos y posteriormente los ensambla para construir estas pantallas planas que va a vender al mercado americano. Esa tarjeta madre que la empresa en México, que está en Guadalajara, le vende a la armadora de pantallas planas que radica posiblemente en la frontera, en Tijuana o Mexicali, va a constituir parte de un producto final terminado, que son las pantallas planas que se van a mandar físicamente a otro producto, perdón, a otro mercado. Entonces, la exportación virtual va a ocurrir cuando la empresa productora de tarjetas madre le vende este producto a la ensambladora de pantallas planas. ¿Y por qué considera este esquema? Porque la ensambladora no va a vender ese producto en el país, sino que lo va a ensamblar y lo va a mandar posteriormente a un mercado de exportación donde sí va a haber un intercambio físico de bienes de México a otro país, supongamos Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este esquema ocurre la exportación virtual cuando
la empresa en Guadalajara de tarjetas madre le vende a la ensambladora, ya que va a ocurrir este intercambio final y por ende son aplicables a este esquema que, como te comentaba, genera beneficios para la empresa mexicana, para este proveedor mexicano, ya que no tiene que considerar un IVA en sus ventas y se va como una factura de exportación, pero digamos que queda en el papel. Espero haber sido claro en esta parte y no haberme extendido mucho. Ah, no, para nada, Gregorio, ya queda más claro. Que en realidad, bueno, eso es muy importante porque ahorita pues estamos viviendo un momento en donde sabemos que pues muchas empresas, o sea, por ejemplo, en la industria automotriz, está buscando nuevas formas de adaptar la cadena de suministros, de proveeduría, de encontrar proveedores pues más cercanos, también regionales, también con esa cuestión del TEMEC, para poder, pues bueno, combatir de una mejor forma esta escasez, ¿no? Que ha habido en torno a semiconductores, otras piezas, todo esto pues derivado de la pandemia de COVID-19 y demás. Y en realidad esto pues podría ser una forma interesante de reforzar la cadena de proveeduría y seguir ofreciendo pues trabajo en México, ¿no? Porque gran parte de esto es pues que México se siga fortaleciendo, que México siga trabajando y ofreciendo pues mano de obra e innovación y pues la gran idea, ¿no? De que nuestros productos puedan ir a otros mercados donde pues se note la calidad. Entonces, en ese sentido, todo esto apoya, ayuda y mejora, ¿cierto? Totalmente. Perfecto. Y bueno, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que hablábamos sobre esto. Sabemos que México, pues, es uno de los países que tiene mayores tratados de libre comercio. O sea, por ejemplo, ahorita, pues, el TEMEC, el Tratado de Estados Unidos, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que acaba de entrar ya hace un año, en el julio del año pasado, pues es de los más importantes, que busca todo esto, ¿no? Por ejemplo, en los autos, que los vehículos ligeros tengan un porcentaje del 70% de productos regionales y creo que de un 80-85% en vehículos pesados. Por ejemplo, todo este método de la exportación digital, ¿cómo funcionaría con el TEMEC? ¿Qué ventajas tiene o tiene alguna desventaja? ¿Qué pueden hacer como los proveedores con respecto a esto? También, pues, para adaptarse, ¿no? Porque mucho de lo que está haciendo las empresas es ver formas, estrategias para poder responder al TEMEC. Como sabemos, tenemos tanto periodo, creo que un promedio de 4 o 5 años para poder terminar de adaptarnos a todo lo que pide el TEMEC. Me gustaría, no sé, que me comentaras, ¿no? Tú, ¿qué nos puedes decir sobre el TEMEC y las exportaciones digitales? Sí, Martín, con gusto. Y definitivamente esto trae muchas oportunidades y retos, no solo al sector privado, sino creo que también al gobierno como tal, ¿no? Dando un poco de contexto y yéndome a principios del año, como bien lo mencionas, el tema pues del COVID y diferentes situaciones, yo creo que hay dos cosas que han puesto un poco en jaque al comercio internacional. La primera de ellas la tuvimos en marzo-abril, que fue el bloqueo del canal de Suez, el barco de la naviera que encalla ahí lo bloquea una semana, separan un montón de cadenas de suministro y crea una ola pues de problemas, ¿no? Y segundo punto, recientemente en junio, julio hubo pues un rebrote de COVID en uno de los principales puertos en China, no solo en China, sino a nivel mundial, en donde pues también se cierra la capacidad del puerto o se reduce de un 100 a un 30 o 35%, y pues empezamos a experimentar muchos atrasos y por eso es que estamos teniendo estos problemas de falta de semiconductores y lo escuchamos y vemos que alguna planta productora de automóviles va a parar producción un par de días porque no tiene acceso a esta información, este producto. Yo creo que son dos temas que han dado mucho de hablar y buscan focalizar, la regionalización de las cadenas de suministro, ¿no? El decir, bueno, dependemos mucho del comercio internacional, el cual, quiero aclarar, no es malo, al contrario, creo que produce competitividad y produce obviamente pues muchas ventajas a nivel global, pero ante los nuevos eventos que hemos vivido en los últimos meses, sí ha generado mucho plática alrededor de esto, ¿no? ¿Qué tanto debemos depender de un país como China o de Europa o de otros lugares tan lejanos para poder, digamos, llevar a cabo una buena actividad económica como país? El tema del incremento en el porcentaje mínimo de productos generados en la región para el tema del TEMEC, yo lo vería con muy buenos ojos. Sé que es un reto para la industria porque no
pues se dio y aunque venía, digamos, negociándose y platicando, pues llegó, se dio y muchas empresas pues no estaban preparadas, ¿no? Y ha sido pues un tema constante de ir y venir y de negociaciones de unas y otras para poder cumplir con todo esto y acordar o llegar a los plazos que bien comentas, ¿no? Sin embargo, sí trae muchas oportunidades en el sentido de que cada vez más empresas van a poder tener la oportunidad de vender o colocar sus productos con las grandes armadoras o las grandes empresas que invierten en el país. Y aquí es donde está el reto para el gobierno. ¿Por qué? Porque una de las chambas del gobierno es facilitar el comercio o los negocios en el país el cual gobierna, ¿no? Y una de las chambas o retos del gobierno actual es retener al capital extranjero que actualmente está en el país, así como atraer nueva inversión extranjera directa, no solamente para la creación de fuentes de empleo de estas empresas o para simplemente decir ya tenemos la inversión de X o Y empresa transnacional o multinacional grande aquí en México, sino por todo lo que llega alrededor de ellos. O sea, si tú te fijas, cuando una nueva empresa transnacional llega y hace una instalación en una parte del país, ya sea en el Bajío, en el centro, en el norte o en el sur, hablando de Puebla, pues vienen alrededor, o sea, con esa empresa viene pues por lo menos otras 50 que son parte de su cadena de proveedores y que se van a instalar en el país y que traen nuevamente también inversión extranjera directa, que traen nuevamente mayor empleo y que también dan oportunidad a que las empresas mexicanas tengan un pool mucho más grande para poder generar dividendos y poder hacer este tipo de ventas. Entonces, creo que el reto es compartido. El gobierno, por su parte, tiene la labor y la ardua tarea, porque no es algo fácil, de atraer más inversión extranjera directa al país y tiene la obligación también de incentivar a que las empresas en México puedan ser una gran proveedora no solo de mano de obra, sino también de productos que puedan contribuir a la parte de un producto terminado, si me permites la redundancia, ¿no? Entonces, la oportunidad o reto está en esa parte gubernamental y la oportunidad está en las pymes actuales en México, ya sea pequeñas, medianas, perdón, o grandes empresas, en justamente aprovechar y ser lo más competitivas posible para que, aprovechando el tratado de comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues puedan formar parte de esta gran cadena de valor y que puedan tener muchísimo mayores ventas y desplazar a lo mejor a las importaciones temporales que realiza de algún otro país esta gran empresa, porque tal vez otros países sean más competitivos. Creo que las empresas deben buscar más estos nuevos esquemas o a lo mejor no tan nuevos, pero que simplemente no estaban tan popularizados entre las pequeñas o medianas empresas y con ello, pues digamos, agarrar pista para volar lo más alto posible. Creo que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Entiendo que hay muchas cosas por las cuales una empresa puede verse frenada, pero sí estoy muy convencido de que las nuevas o los nuevos lineamientos del TEMEC, así como las oportunidades que se pueden dar para las empresas en México, son lo suficientemente grandes para poder apoyar el desarrollo del motor de nuestra economía. Justamente ahorita iba a comentar eso, ¿no? Porque pues estamos viendo, ¿no? O sea, en muchos congresos automotrices se habla de que pues las compradoras deben de apoyar a sus proveedores, enriquecerlos, robustecerlos, es la palabra que utilizan, para poder pues requerir sus servicios cuando sea necesario, lo que comentabas. O sea, estamos en un momento en donde tal vez ya no podemos contar con cierta producción que se está haciendo en China. Yo estoy en Puebla y necesito que mi productor esté en Guanajuato, porque es mucho más sencillo pues llevar un producto de Guanajuato a Puebla que de China en este momento a la costa de Veracruz, ¿no? Y justamente, pues ahorita las pymes creo que están entrando en un momento muy, muy interesante porque está viendo también todo lo que es la industria 4.0, automatización de procesos, Big Data, la nube. Justamente ahorita esto de las exportaciones digitales, pues también es otra innovación virtual más. Y es interesante porque creo que se tiene como una visión en donde las MIPYMES no tienen tal vez esta capacidad de poder adaptarse y como que esas cosas son para las empresas grandes, ¿no? Tier One, las armadoras. Y bueno, entonces me gustaría que tú nos comentaras, las MIPYMES tienen la oportunidad realmente de ser partícipes en todo esto y también ser partícipes de las exportaciones digitales? Definitivamente. O sea, si las MIPYMES producen un bien que va a ser incorporado a un producto final, tienen esta oportunidad y hay muchas, ¿no? Nosotros
bueno, perdón, en lo particular he tenido oportunidad de platicar con bastantes empresas del sector automotriz y del sector electrónico, que no necesariamente son las grandes compañías o las que más salen o saltan los nombres al público, y definitivamente tienen una oportunidad de poder hacerlo. Creo que también es un gran reto de las entidades gubernamentales el promocionar este tipo de servicios, y también del empresariado mexicano en acercarse y entender y poder incluso hasta invertir en el conocimiento de este tipo de herramientas para poder aprovecharlas al máximo. Tenemos una posición privilegiada, creo yo, geográficamente hablando como país. El mercado hoy en día más grande del mundo está prácticamente a, pues, no sé, máximo 12, 15 horas del lugar donde estés, o 24 si queremos ser un poco más estrictos, y tenemos unas oportunidades muy, muy grandes para, pues no solamente incrementar la exportación tradicional, sino pues darle con todo este tipo de exportaciones virtuales, y que también invitar a aquellas cámaras o asociaciones no gubernamentales que constantemente están pues buscando alternativas para sus agremiados a sumarse, en el sentido de decir, tenemos que aprovechar esta ola, traer más inversión extranjera directa para justamente dar estas oportunidades a estas MIPYMES, ¿no? Y en la parte de las empresas compradoras, pues también, como bien comentabas, abrir un poco esta alternativa de generar opciones para sus proveedores, robustecerlos, no solamente con órdenes de compra, ¿no? Sino también pues con las condiciones de crédito que actualmente tienen, ya sea pues reduciendo los plazos, o a lo mejor generando algún tipo de alternativa para que el proveedor pueda no pues verse afectado y que prácticamente su operación se la vaya a comer pues un plazo de crédito de 180 días, ¿no? Entonces sí creo que es una oportunidad para todos, y en la medida en la que tanto gobierno, empresas grandes y las MIPYMES puedan colaborar de la mano, esto, no sé, Martín, táchame de soñador, pero pues yo quisiera creer que en 5 o 10 años estaríamos hablando pues de un crecimiento importante en nuestro país para aprovechar estas bondades, ¿no? Te voy a llamar soñador. No, pero está bien, porque, o sea, algo que siempre hemos visto cuando conversamos, o sea, con personas en el podcast, es mucha iniciativa, mucha energía con respecto a lo que puede ser México, ¿no? Cómo puede potencializarse. Ahorita, pues justamente creo que hablábamos de América y, bueno, o sea, Norteamérica, Estados Unidos y de China, ¿no? Que siempre son como estos dos países que, bueno, tienen su propia cuestión comercial ellos dos, pero con quien México siempre está de alguna forma en comunicación. Pero también creo que me gustaría preguntarte, en tu visión de soñador, ¿qué otros países crees que podamos empezar a abarcar? Alguna vez estuve en una conferencia muy, muy interesante que hablaba sobre Canadá y cómo Canadá se estaba electrificando, o sea, igual que Estados Unidos, que ya está haciendo todos sus movimientos legales para promover la electromovilidad, ¿no? Con el presidente Joe Biden. Pero también Canadá tiene, pues, o grandes centros de investigación de inteligencia artificial, están trabajando muchísimo en la conducción autónoma, en la electrificación, o sea, en los autos del futuro, ¿no? Y hablan sobre esto, o sea, de que México a veces siempre está como muy concentrado en Estados Unidos y que también tendríamos que echarle un ojo a Canadá, ¿no? Para poder encontrar otro mercado y ser partícipes, por ejemplo, de esto, ¿no? De esta conducción autónoma que podría estar, bueno, que está generando Canadá. Ahora, pues yo te pregunto, ¿no? Como soñador, aparte de China y Estados unidos, ¿dónde más crees que México podría tener una participación, pues, activa, ¿no? E importante, pues, a nivel global? Definitivamente, y tocas un gran punto. Canadá es un mercado tal vez mucho más pequeño que los Estados Unidos, hablando de lo que representa para las exportaciones mexicanas, pero que definitivamente no debemos de perder de vista, y que no perdemos de vista por lo mismo que estamos en el tratado tripartito, ¿no? Yo creo que si no fuera una economía que interesara a México y viceversa, porque pues creo que hay intereses mutuos, pues no estaríamos hablando de un TEMEC, no estaríamos hablando de un tratado México-Estados Unidos, o sea, hasta ahí. Entonces, definitivamente Canadá es un punto, y el otro punto también, pues es mercados europeos, ¿no? Mercados de la Europa Occidental, aquellos que también están, pues, en constante tipo de producción perdón, que tienen bastante avance tecnológico, tanto automotriz como electrónico, y que pueden ser, pues, una fuente de interés, pues, para las MIPYMES, ¿no? Tanto para la exportación virtual,
sin dejar de lado también la exportación tradicional, ¿no? Porque al final del día, pues las empresas instaladas en México que pueden tener este tipo o ser este tipo de ensambladoras, pues no nada más tienen presencia en México para atender algún mercado, ¿no? Pueden tener pues, alguna presencia también en Alemania para atender a todo el mercado europeo y que posiblemente ya no entre el esquema virtual, pero que el tradicional sí pueda ser un esquema que también pueda ayudarlos a crecer y que probablemente hoy en día no lo estén viendo, ¿no? Si lo acotamos, Martín, al tema de las exportaciones virtuales, pues realmente Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, digamos que serían los principales en conjunto con Europa, porque digamos que los productos que las empresas que utilizan el programa IMEX en México son pues sus principales destinos de exportación, seguramente en menor medida habrá otros países, tal vez en Sudamérica o en Asia, pero que realmente no representan al momento una oportunidad pues tan grande como lo son estos otros mercados que tenemos en frente, prácticamente hablando de Canadá y Estados Unidos, y si quieres verlo a la vuelta de la esquina con Europa y más ahora, pues con los diferentes medios que existen de comunicación, ¿no? Justamente me acaba de nacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene pues que inició la exportación virtual? O sea, ¿es algo muy nuevo? ¿Tiene un año, 5 años? ¿Ya lleva un buen rato en el mercado y apenas ha empezado a utilizarse? Sí, ¿cuánto es como el tiempo que lleva implementándose este tipo de exportaciones aquí en México? Esa es una gran pregunta. Honestamente, Martín, no tengo exactamente el dato a la mano, pero si me das oportunidad de tenerlo o sacarlo, te lo puedo compartir por fuera para después hacerlo llegar aquí al auditorio. Debe tener, o sea, definitivamente un año no, debe tener por lo menos unos 15 o 20 años el programa IMEX con exportaciones virtuales. Pero siéndote muy honesto, no tengo el dato exacto y no quisiera pues darte información que no tengo a la mano de manera clara. No, no está bien, vaya, o sea, lo importante es saber que ya tiene pues un rato entonces este programa y cuál ha sido realmente como la aceptación de los mercados, ¿no? Bueno, de las MIPYMES, tiers, si lo están implementando, no lo están implementando y en dónde crees que tal vez estaría la acción para impulsarlo si no tiene este impulso que tal vez nos gustaría. Sí, yo creo que las principales empresas sí lo están utilizando, sí lo conocen. Al final del día, exportaciones virtuales es un tanto restringido si lo vemos de esa manera porque únicamente aplican en caso de que una empresa venda un bien que va a ser transformado en un producto final que va a tener una exportación tradicional en algún punto, ¿no? Entonces, pues no hay como muchas alternativas. O sea, si me pongo a pensar tal vez en un tema de alimentos y bebidas o agrícola, que también México es muy fuerte, pues no existe, digamos, esta figura, sino más bien para empresas un poco más complejas. Por eso hablo mucho del tema del sector automotriz o el tema del sector electrónico, que son por los que más se pueden aprovechar de este programa. Más bien creo que el reto para las MIPYMES que aún no lo están utilizando radica en poder ser parte de la cadena de valor de estas empresas, ¿no? Y creo que aquí hay dos puntos. Uno, como lo comentaba al principio, pues la obligación del gobierno en buscar generar más inversión extranjera directa, es decir, traer más empresas de estos ramos que puedan maquilar, ensamblar o producir en México para que las MIPYMES tengan, digamos, un campo mayor para poder vender. Y dos, también lo que platicabas hace un momento del robustecimiento de las cadenas de suministro de estas empresas, ¿no? Y que yo lo ligo mucho con los periodos de crédito que luego manejan los grandes compradores, que van, pues escuchas 90, 120, 180 días, y a veces para una MIPYME, pues es muy complicado llevar esos días, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos formas. Una, o reducir para las MIPYMES ese plazo de crédito. Por ahí, si no mal recuerdo, el año pasado o antepasado,
Chile sacó una ley para las pymes en donde obliga a los grandes compradores a pagarles en máximo 30 días a aquellas empresas que tengan cierto monto máximo de ventas. No me acuerdo exactamente cómo está diseñado eso, pero es alguna alternativa que podría verse aquí en México. Si no viene desde el gobierno, tal vez desde algún tema pues hasta de responsabilidad social por parte del gran comprador. O dos, que las empresas compradoras tengan algún esquema de financiamiento a proveedores, ¿no? O sea, decían contratarlo con alguna institución, con el gobierno mismo, a través de algún tipo de programa o algo, pero dar estas alternativas al proveedor para que pues, estos proveedores puedan mantener una operación sana sin tener que estar sufriendo quincena tras quincena por el pago de las nóminas, ¿no? Entonces yo creo que el reto radica más ahí, ¿no? En tener más alternativas para las MIPYMES y en tener obviamente también los grandes compradores alguna nueva forma de robustecer esta cadena del lado financiero. Sí, claro, es algo que estamos viviendo y ahora a mí llámame un soñador, pero también, yo también espero o veo, o sea, imagino, quiero creer que en un futuro, pues, o sea, muchas de las empresas realmente se van a robustecer, van a empezar a utilizar nuevos métodos de trabajo, o sea, lo que hablábamos sobre automatización, nube, esas exportaciones tradicionales, digitales, nuevas formas de abrirse al mercado, de mantener una muy buena comunicación, pues obviamente con sus compradores, con las tiers o con las mismas armadoras y encontrar como un buen balance. Ahorita, pues justamente, ¿no? Este año, bueno, desde el año pasado, hemos vivido una forma en la que nos hemos dado cuenta, pues, que la logística y que la cadena de suministros no es solamente que un producto llegue y llegue bien a tiempo, sino también sobre la comunicación que pueden tener las empresas entre ellas para conocer cuál es la cantidad de suministros que pueden tener en caso de que haya algún paro de producción o algo. Y realmente, pues esto, ¿no? Esta comunicación, entender y también lo que decías, ver la oportunidad en otros lados. Ha pasado que varias empresas, ahorita con todo lo que ha pasado, pues no cambiado de giro, sino se han expandido y han encontrado oportunidades diciendo, ok, aquí yo tal vez podría ser una solución para esta empresa que ahorita pues está adoleciendo de esto, ¿no? Porque su proveedor está en China y yo tengo esta maquinaria y podría tal vez ayudarlo a nivelar un poco. Y han sido, que decías en un momento, ¿no? Oportunidades. Y creo que todo esto se está generando de alguna forma un escenario en donde pues México está trabajando mucho, o sea, pero trabajando como revolucionándose, ¿no? O sea, siendo como muy consciente de la situación y eso a mí me agrada, me gusta. Y también algo que me agrada y me gusta es que seguimos viendo que las inversiones siguen llegando. Hay empresas europeas, hay empresas chinas que quieren, como decías en un inicio, instalarse en México. E instalarse en México significa pues contratación de personas, capacitación de personas, trabajo para ingenieros, trabajo para empleados y lo que decías también, eso significa posibilidad de proveedores que lleguen con ellos, proveedores aquí en México que puedan encontrar un nuevo nicho y todo eso está como muy, muy, muy padre. Hay que ver cómo pasan pues, los años, el futuro, pero me gustaría, ¿no? Preguntarte, ¿cómo visualizas como esta logística, esta proveeduría, pues en los próximos años, ¿no? Ahora sí que en tu propia visión meramente, ¿qué es tu visión soñadora sobre una logística ideal en México? El mundo está hecho de los soñadores, dicen por ahí, Martín. Entonces, pues mira, yo creo que definitivamente la actualidad para estos programas o para esta implementación del TEMEC y todas las nuevas reglas, pues lleva tiempo y lo va a llevar, ¿no? Y seguramente empezaremos a tener por ahí algunos diferendos con nuestros socios comerciales por algunas cuestiones que se van implementando, que los tiempos y demás, pero eventualmente habrá mucha luz al final del camino y mi visión es que eventualmente como país saldremos muy beneficiados por este tipo de acuerdos, ¿no? Creo que tenemos en bandeja de plata las oportunidades, hablando a nivel macroeconómico, en donde la obligación de cumplir, como comentábamos, con cierto monto o porcentaje mínimo en el contenido regional de un producto final, pues eso va a facilitar un poco el trabajo de atraer esta inversión extranjera directa, porque esa misma inversión extranjera directa está interesada en invertir en México, ¿no?
por costos de mano de obra, por costos del famoso shelter que le llaman la llegada al país, las facilidades que se tienen con tema de impuestos, servicios y demás, que al final es un ganar-ganar. Y creo que definitivamente, aunque podremos pasar unos 2, 3 años, no lo sé, o sea, el tiempo no lo puedo medir en esa cuestión, pero sí creo que en algún tiempo vamos a poder estar hablando de que México es uno de los grandes ganadores con estas nuevas reglas del TEMEC y que México aprovechó obviamente estas oportunidades para pues tener un crecimiento económico que va a beneficiar pues a todos, ¿no? Porque si hay un beneficio local, hay un beneficio regional, si hay un beneficio regional, hay un beneficio pues nacional. Entonces, esto, como yo lo veo, es un juego en equipo. Creo que todos los actores que estamos en esta parte, empresas privadas, gobierno y demás, tenemos que hacer pues, lo mejor posible para poder llevar esto a cabo y hacerlo un éxito, ¿no? Perfecto, Gregorio. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Nada más ya para ir cerrando, pues quiero agradecerte pues tu participación en este podcast, tus palabras, tu visión, y no sé, me gustaría que me dijeras pues algo más para ir despidiéndonos, si quieres, en torno a las exportaciones virtuales. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, te paso la palabra, después regresamos conmigo y vamos cerrando esto. Al contrario, Martín, muchas gracias a ti por invitarme. Un enorme gusto tener esta oportunidad de ser escuchado, de compartir un poco de los conocimientos con tu auditorio. Pues meramente como acotación, el programa IMEX nace en 2006, no estaba tan errado en los 15, 20 años. Entonces tenemos ya 15 años, con este programa. Creo que es una gran alternativa para proveedores de estas industrias que estuvimos comentando y pues básicamente invitar al auditorio, si tienen algún tipo de producto que va enfocado a estas industrias o que pueda aprovechar los programas de exportación virtual, búsquenlos. Definitivamente es un programa que puede ser de mucho beneficio para estas empresas pequeñas o medianas en el país y que va a traer estos beneficios para todos, como lo hemos comentado. Nuevamente, Martín, reitero mi agradecimiento y estamos a tus órdenes. Gracias, Gregorio. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Packaging Store, los expertos en empaque, empresa 100% mexicana dedicada al diseño y a la manufactura de empaques especializados de cartón corrugado. Este fue tu enlace en la industria por Clúster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.